Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es martes, toca hablar de lucha libre y cuando se publique esto va a ser la semana de la mujer, en la semana del 8M anterior o posterior o durante esa semana. Pues me apetece estar en esta semana de la mujer. He hablado distintas veces sobre la lucha libre, las mujeres y distintos aspectos. Pues este año vamos a ver de dos aspectos que van muy de la mano, que es la lucha intergénero. Y también vamos a hablar por otro lado de luchadoras españolas, porque es algo que, claro, empezando por el tema de las luchadoras españolas, tenemos en España muy buenas luchadoras. Se habla en los últimos años de Action, también conocidos como A-Kid, Niño Anónimo en su día, que está en WWE en SmackDown, Zozaya, que lo ha fichado WWE, que antes estuvo en Noah, llegó a estar de staff en un show de All Elite, de All Elite Wrestling, luego ha estado en Red Pro haciendo muy combatazos. Es que ha hecho combatazos contra Zack Sabre Jr., con Hiroshi Tanahashi lo eligió para su gira de retiro. Entonces, tenemos muy buen talento, en su día Carlos Romo, en su día Noah, muy buenos luchadores y tal. Pero es que yo flipo que de luchadoras en España no se habla prácticamente nada. O sea, es que luchadoras españolas, yo a ver, por mi conocimiento, es decir que estoy con un libro ahí trabajando sobre la historia de la lucha libre y os voy a traer muchas cositas sobre la historia de la lucha libre en España, y ahí hay muchas mujeres, probablemente para el año que viene o para más adelante, porque esto yo lo hago para el 8M, pero ya sabéis que he hablado en temas respectivos a la mujer en todas mis secciones y en lucha libre igual, pero es algo que quiero hacer hincapié. Pues había luchadoras en los principios de la lucha libre en España. O sea, estaba, por ejemplo, en la época 60-80, María la Pantera García, la Leona Ruiz, o sea, otras luchadoras ya en las 90 y 2000, Miriam la Dama del Ring. Bueno, ahí hubo algunas luchadoras, pero, y por eso traigo el tema de la lucha libre intergénero, a mí me pasó. Yo cuando vi, por ejemplo, Triple W, Triple W es una empresa madrileña, bueno, asociación, llamámoslo así, hacía unos shows espectaculares, entraba a Calera. O sea, que esta gente trajo a Ricochet, trajo a Will Ospreay, a Zack Sabre Jr., cuando estaban en Ring of Honor, a Claudio Castagnoni y Chris Hero. O sea, a toda la gente, a Peter Dunne, a toda la gente a Tyler Bate, a toda la gente que trajo esta gente a shows indies, que eran shows indies, no dejaban de ser shows indies, pues era espectacular. Pero en el tema femenino había un handicap, que es que tenían muy pocas mujeres. Y claro, el problema de estas cosas es que, claro, cuando hay muy pocas mujeres, pues claro, si siempre luchan entre ellas, pues al final las historias se repiten y tal. Por lo que pasaba, y es que, por ejemplo, una luchadora como Banshee en Triple W, una luchadora que me encantaba su estilo de lucha y todo, pues esta luchadora acabó luchando contra muchos hombres. Y es algo, y había otras luchadoras que también, y es algo que a veces, y es algo que quiero meter también en el wrestling. Mira que en el wrestling se hace todo tipo de cosas, pues siempre el tema intergénero siempre se ve mal. Pero dependiendo de las veces, porque por ejemplo en WWE a mí me parecía absurdo cuando Rhea Ripley, que tiene un cuerpo, o sea, que está mucho mejor físicamente y de fuerza y que todo, que muchos de los hombres que luchan en WWE, pues cuando me hacía mucha gracia cuando ella le metía bofetones o golpes o puñetazos a los hombres y luego se ponía, no, pégame, no me puedes pegar porque soy mujer, ¿sabes? En un deporte que está guionizado y tal. O sea, y cuando hay un ese, te gritan, no, es violencia machista, no sé qué. Cuando es un deporte en el que los combates intergenos en WWE había bastantes y ha molado, ¿eh? Yo recuerdo en su día en Becky Lynch con su marido Seth Rollins luchando contra CM Punk y Jay Lee. En el último año hubo uno, pero es que cada vez hay muy poquito de estos combates. Y yo, por ejemplo, en las indies o en empresas como Lucha Underground, que algún día haré especial de Lucha Underground, pues ahí teníamos a Penta Cero Miedo luchando contra Chelsea Green, contra Io Sky, contra otros luchadores. Entonces y no pasaba absolutamente nada. O sea, había Sexy Star también luchaba contra luchadores hombres. O sea, en Lucha Underground había muchísimas luchas intergénero y nadie se ponía a darse la vestidura ni nada. Y en el wrestling español que tal, pues
había muchas luchadoras que al final acababan luchando con muchos luchadores masculinos. Y por ejemplo, el caso que os cuento de Banshee o el caso de Sara León. Es que Sara León, para mí, la tiene que acabar fichando. Si no la ficha WWE, o Elite Wrestling o TNA. O alguna, incluso Río Honor. Río Honor no es lo que da hoy en su día, pero una empresa en la que luchadores que fichan y dan su papelito en televisión y tal, pues podría estar ahí Sara León, una luchadora española que da en su día en España sobre todo daba combates intergénero muy buenos, pero luego está yendo a empresas británicas donde lucha contra mujeres, pero también sigue luchando a veces contra hombres y da auténticos combatazos y tal. Es una experta del ring muy buena, o sea, y yo creo que la tendría que acabar fichando. Y otra de esas mujeres de la historia de la lucha libre en España es Dragonita. Dragonita, a la que yo tuve el honor de conocer. Es decir, que yo la conocí porque es de estas cosas que se puede la lucha libre. Al principio iba sin máscara y luego se puso la máscara y tal. Entonces, se puso la máscara, era una luchadora que era muy bajita, 1,50, 1,60 como mucho, ¿eh? Era muy bajita, pero tipo high flyer, voladora, te haciendo movimientos de la leche. Claro, yo recuerdo verla en Bilbao, en el Bilbo Road, en un show que hizo por Wrestling Euskadi, que una empresa en la que me alegro que es de esas empresas que no han desaparecido, no como por ejemplo como ha pasado con SWA, en Spanish Wrestling, con Riot y otras empresas que van desapareciendo de la lucha libre española, pues esta va resistiendo. Pues ahí dio un auténtico combatazo y luchó contra hombres y no pasa absolutamente nada. Y luego, claro, esa evolución de que ella vivía en Londres y hacía muchos shows en las indies británicas. Y de ahí la acabaron fichando y llegó a luchar en lo que su día eran empresas japonesas como Stardom. Claro, Stardom ahora es un referente a nivel mundial, pero en esa época no se fijaban tanto la gente, aunque es decir, también fichaban gente y tal, pero no era... Seguía siendo de lo mejor del mundo, pero no fue a nivel internacional lo que es ahora. Pero es que, claro, hemos tenido una mujer como Dragonita luchando en el territorio del Reino Unido y luego en Japón, que es una de las potencias en lucha libre, y es que no se valora. ¿Habéis escuchado en algún podcast de lucha libre? Por ejemplo, hay un podcast que me encanta que es Jovers. Pero yo creo que cuando hablan de la historia de las mujeres, que se remontan a esa época de los principios del wrestling y tal, pero en la época actual también se tiene que tocar algo, y la época de 2010-2020, Dragonita para mí es un pilar básico en la lucha libre española, y estas luchadoras que ahora cada vez hay menos, debería haber más, pero claro, es que el problema es que es eso, que es que generalmente hay más hombres, hay más mujeres, y como está mal visto el tema del intergénero, pero hay veces que no te queda otra que hacerlo, porque es que si no, no luchan estas mujeres, y dejan la empresa. Y bueno, en en México y tal, ha pasado también. AAA ahora se está exportando WWE, pero están los campeonatos de parejas mixtas, en los que hay un hombre y una mujer. Y recordemos que estaban los relevos atómicos de locura, que eran un hombre, una mujer, un luchador mini y un luchador exótico. Entonces, esto ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en Japón, en Japón, sabemos empresas como DDT, algunas también de indies y tal, donde hacen combates más cómicos, incluso combates de lucha extrema, que yo he visto combates de empresas extremas donde lucha alguna mujer, pero generalmente las mujeres, o sea, no es que no luchen contra hombres, es que no luchan en las mismas carteleras. O sea, recordemos, en Noah había un viso de eso cuando salió la hija de Ren Muta, pero... no parece que eso prospere mucho, pero en New Japan hay un título de mujeres y aún así no luchan casi nunca, o sea, salvo el título de vez en cuando y no lo defienden casi nunca, no luchan las mujeres en New Japan, y en el resto de empresas japonesas es igual. No sé, es que, claro, están empresas aparte como Stardom, Tokyo Super Wrestling, Marigold, y esas empresas exclusivamente femeninas. O sea, imaginaos, a ver, en Estados Unidos ha habido intentos, estaba Simmer y alguna empresa más de Los Ángeles y tal, pero no ha tenido el recorrido que debería de tener. Yo, por ejemplo, sería, y se le daría más protagonismo, igual que hay
Claro, esto crearía polémica, pero para mí podría haber, claro, es que las mujeres, aunque se diga que la lucha libre están integradas, siempre ha habido combates de mierda, porque son combates de mierda masculinos que le han quitado protagonismo a un campeonato mundial femenino. Yo es que hay cosas que no acabo de entender, pero bueno, pero es que eso, y el paso del wrestling intergénero, pues bueno, es un para mezclar estilos uno y otro y la igualdad de un hombre y una mujer. Es que hay luchadoras femeninas que tienen más fuerzas que un hombre, porque hay luchadores más bajitos, luchadoras más fuertes, más altas, entonces a mí es un género que ya digo, por ejemplo, yo los combates que os recomiendo son los de lucha underground. Hay bastantes de lucha intergénero, ya digo, el de Io Sky contra Penta Cero Miedo, o Chelsea Green contra propio Penta Cero Miedo, o en Por Guilla, Canlila Grey y demás. En DDT también hay bastante buenos. Estamos hablando de luchadores contra luchadoras, porque luego hay de niñas contra hombres invisibles. Eso daría para otro podcast. O una niña contra un panda gigante. Eso ya daría para otro podcast. Pero hay muchas luchas intergéneras. Pero en las grandes empresas, muy pocos. Recuerdo el de Triple H y Stephanie McMahon contra Kurt Angle y Ronda Rousey. Y alguna cosita más, como os he dicho, el de Seth Rollins y Becky Lynch contra CM Punk y Jay Lee, pero muy poquita cosa. Y en el Wrestling cuesta muy poquito. Se están metiendo ahora, por ejemplo, rivalidades y tal. Tony Storm hace pareja con Orange Cassidy y demás, pero cuesta muy poquito en el wrestling, digamos, lo que se dice main event, en ese tipo de wrestling. Mainstream, pues cuesta mucho meter a luchadores masculinos contra luchadores femeninos y tal. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo el tema y nos vemos en siguientes podcasts y adiós.